En el vasto imperio romano, la guerra no era simplemente un enfrentamiento entre ejércitos. Era una cuestión de vida o muerte, de honor y sacrificio, pero también de sufrimiento y abandono. Cuando el soldado romano caía herido en el campo de batalla, su destino muchas veces quedaba envuelto en sombras, ignorado por las crónicas heroicas que glorificaban la victoria y el valor. Este no es un relato sobre las conquistas gloriosas ni sobre las estrategias brillantes, sino sobre lo que sucedía realmente con aquellos hombres que, tras la violencia de la lucha, quedaban mutilados, desangrándose y a merced del destino. La guerra romana era un escenario brutal, un teatro de horrores donde la disciplina y la obediencia eran tan importantes como la fuerza y la valentía. El soldado debía ser una máquina implacable. No había espacio para la debilidad ni para el miedo. Pero cuando la muerte no llegaba de inmediato, cuando el gladio o la flecha causaban heridas pero no un final rápido, comenzaba un tormento que pocos conocían. La medicina en tiempos romanos, aunque avanzada para su época, no estaba preparada para atender a todos los heridos en medio del caos y el ruido ensordecedor del combate. Las heridas más comunes podían ser devastadoras: flechas clavadas en mímemecintos en tus carne y hueso, cortes profundos causados por el filo de una espada, lanzas atravesando músculos y órganos, contusiones y fracturas causadas por golpes con mazas o piedras. Cada una de estas heridas representaba una batalla dentro de la batalla, donde el enemigo era el dolor, la pérdida de sangre y la infección que acechaba silenciosa. Los legionarios romanos conocían bien este riesgo, pero la realidad era que muchos de ellos quedaban atrás, en medio del polvo y la sangre, incapaces de avanzar mientras sus compañeros continuaban la marcha hacia la victoria. Roma contaba con un sistema médico-militar bastante organizado para la época, conocido como valetudinarium, que eran hospitales de campaña dedicados a atender a los soldados heridos. Sin embargo, estos recursos eran limitados y no siempre accesibles en plena batalla. Los Medici, médicos entrenados que acompañaban a las legiones, hacían todo lo posible por salvar vidas, utilizando técnicas que incluían desde vendajes y cauterizaciones hasta intervenciones quirúrgicas rudimentarias. Pero el número de heridos superaba con creces la capacidad de atención, y muchos soldados heridos eran abandonados o morían esperando ayuda que nunca llegaba. En algunas batallas famosas, como la de Teutoburgo o la campaña contra los partos, se estima que miles de legionarios quedaron tirados en el campo, víctimas de la desesperación y el olvido. La cruda realidad es que, para Roma, el soldado era importante mientras pudiera luchar, y una vez herido y fuera de combate, su valor disminuía rápidamente a ojos de los mandos. A menudo, la prioridad era mantener la cohesión de la legión y avanzar, dejando atrás a los más vulnerables. Este abandono era un golpe silencioso que añadía un matiz oscuro a la imagen heroica del soldado romano. Pero el sufrimiento no terminaba con la batalla. Muchos heridos enfrentaban días o incluso semanas de agonía, en condiciones infrahumanas, rodeados de infecciones, gangrena y sin acceso a cuidados adecuados. La amputación era una práctica común para evitar la propagación de la infección, pero era un proceso doloroso y arriesgado, realizado sin anestesia ni condiciones higiénicas adecuadas. Los soldados que sobrevivían a esta etapa inicial enfrentaban una vida marcada por discapacidades, dolor crónico y el estigma social de ser considerados inútiles para la guerra y, por extensión, para la sociedad romana que valoraba la fortaleza y la capacidad de servir al imperio. Este relato no busca solo evidenciar la brutalidad física, sino también el impacto psicológico y social que estas heridas tenían sobre los legionarios. El abandono, el dolor prolongado y la pérdida de su rol dentro del ejército y la comunidad eran una carga tan pesada como las cicatrices visibles. A pesar de la grandeza de Roma y su dominio sobre vastos territorios, la realidad de sus soldados, heridos, era un recordatorio de que la gloria siempre tenía un precio, y ese precio a menudo era la vida misma o la completa destrucción de lo que alguna vez fue un hombre fuerte y valeroso. Sin embargo, hay historias que muestran que no todos
Los soldados heridos estaban condenados a la oscuridad y el olvido. Algunos lograban sobrevivir gracias a la suerte, la habilidad de los médicos o incluso el coraje y determinación propios. La resiliencia humana en medio del caos y la muerte era una luz tenue que a veces lograba abrirse paso en ese mundo de sombras. Pero para la mayoría, el camino era un descenso hacia el abandono, la agonía y finalmente la muerte en silencio. Este es el verdadero rostro de la guerra romana, más allá de los estandartes, las victorias y las grandes gestas. Un rostro marcado por la sangre derramada, el sacrificio y la indiferencia de un sistema que valoraba más la fuerza que la vida humana. En la siguiente parte, exploraremos en detalle cómo funcionaban las instalaciones médicas en las legiones, los métodos y técnicas que usaban, y los testimonios más crudos que nos han llegado sobre el destino de esos soldados caídos. La brutalidad del campo de batalla romano no terminaba con el último golpe de espada o flecha lanzada. En realidad, era apenas el comienzo de una odisea dolorosa para los soldados que lograban sobrevivir a los primeros embates. Las heridas, a menudo abiertas y profundas, exigían una atención urgente y especializada, pero la logística de la guerra complicaba cualquier intento de cuidado médico. Sin embargo, Roma, consciente de la importancia de mantener a sus legiones en pie, desarrolló uno de los sistemas médicos militares más organizados de la antigüedad, los valetudinaria. Estos valetudinaria eran hospitales de campaña que se establecían cerca de los campamentos militares, diseñados para tratar a los soldados heridos y enfermos. Aunque comparados con los hospitales modernos parecían rudimentarios, para su tiempo representaban un avance significativo. Allí, los medici, médicos formados en técnicas variadas, desde herbolaria hasta cirugías básicas, aplicaban vendajes, drenaban abscesos, realizaban amputaciones y trataban infecciones con los recursos limitados a su alcance. La disposición de estos hospitales era meticulosa. Se organizaban en secciones separadas para heridos leves y graves, con áreas dedicadas para cuarentena, dado el alto riesgo de contagio de enfermedades y gangrena. Las instalaciones incluían mesas de cirugía, agua para lavar las heridas y, en algunos casos, incluso catres para los soldados en recuperación. Pero pese a estos esfuerzos, las condiciones eran duras y la mortalidad seguía siendo alta. Tanto rapidez con que un soldado herido era evacuado del campo de batalla hasta el valetudinarium podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso, Roma implementó un sistema logístico que incluía a los capsari, soldados encargados de llevar vendas y primeros auxilios, y los capsari mayores, quienes ayudaban a transportar a los heridos en camillas improvisadas o caballos. Aún así, en medio del caos de la guerra, muchos quedaban en el terreno durante días, expuestos al sol, al frío y a la amenaza constante de animales carroñeros o enemigos. Las técnicas médicas de los romanos, aunque avanzadas, tenían limitaciones cruciales. La anestesia no existía como la conocemos. Se usaban bebidas alcohólicas para mitigar el dolor y, en algunos casos, hierbas con efectos calmantes. Las amputaciones, por ejemplo, eran brutales y se realizaban con rapidez para evitar la propagación de infecciones mortales como la gangrena. La amputación de una pierna o un brazo significaba para muchos el fin de su carrera militar y un futuro incierto, pues la sociedad romana valoraba la fortaleza física para la guerra y el trabajo. La medicina romana también se basaba en teorías, heredadas de Hipócrates y Galeno, que consideraban el equilibrio de los humores como la clave para la salud. Esto implicaba tratamientos con sangrías, purgas y dietas estrictas, que no siempre eran apropiados para soldados con heridas graves. A pesar de ello, los Medici empleaban métodos innovadores para la época, como la sutura de heridas y el uso de hierbas antibacterianas, intentando evitar que una herida abierta se convirtiera en una sentencia de muerte. Pero la atención médica no solo dependía del saber técnico, también estaba condicionada por la jerarquía militar y el estatus del soldado. Los oficiales y soldados de élite
tenían más probabilidades de recibir cuidados adecuados, mientras que los legionarios comunes y los auxiliares podían quedar relegados a la suerte. Además, la dureza del entorno y la presión constante de la guerra hacían que la esperanza de vida de un herido fuera incierta. Muchos soldados que sobrevivían a la batalla inicial caían posteriormente por infecciones, desnutrición o abandono. Los relatos de la época, aunque escasos y fragmentarios, ofrecen vislumbres de esta dura realidad. Crónicas de historiadores. Como Tácito y Plinio mencionan en ocasiones, los hospitales de campaña, las heridas sufridas y la disciplina implacable del ejército romano, pero rara vez se detienen en el sufrimiento individual. Sin embargo, algunas inscripciones y restos arqueológicos revelan nombres de soldados que murieron en valetudinaria, marcando su sacrificio silencioso. A pesar de todo, la experiencia de la guerra y la herida transformaban a los hombres. Algunos volvían al frente con cicatrices visibles y un temple aún más férreo, mientras otros quedaban marcados para siempre por el dolor y la discapacidad. El estigma social contra los mutilados era fuerte, pues Roma idealizaba la fuerza física y la capacidad de combatir. Los soldados inválidos enfrentaban el desafío no solo de sobrevivir físicamente, sino también de reintegrarse a una sociedad que a menudo los veía como perdedores o inútiles. Esta dura realidad explica por qué muchos soldados preferían morir en batalla antes que enfrentarse a la lenta agonía de una herida grave. La muerte rápida era a veces vista como una liberación frente al tormento de la enfermedad, la soledad y el abandono. Sin embargo, la resiliencia humana, el compañerismo y la esperanza también eran fuerzas poderosas. Algunos grupos de legionarios cuidaban de sus camaradas caídos, compartían recursos y luchaban contra el destino impuesto por la guerra. En la próxima parte, ahondaremos en los casos específicos de heridas, los tratamientos más detallados y las historias de soldados que desafiaron las probabilidades para sobrevivir, así como en la evolución de la medicina militar romana a lo largo del tiempo y sus limitaciones fatales. La crudeza del campo de batalla romano dejaba secuelas físicas y psicológicas que muchos soldados llevarían consigo para siempre. Pero, ¿cómo era realmente el proceso de tratamiento de las heridas? ¿Qué métodos empleaban los médicos romanos y cómo enfrentaban las complicaciones que surgían? Para entenderlo, debemos adentrarnos en las técnicas médicas, las herramientas disponibles y las historias reales de quienes vivieron esa experiencia. Los Medici romanos estaban entrenados en un conocimiento médico que combinaba la práctica militar con teorías científicas heredadas de Grecia y Egipto. Entre sus herramientas más comunes se encontraban los escalpelos de bronce, pinzas, sondas y catéteres, además de vendas de lino y ungüentos, preparados con ingredientes naturales como miel, resinas, aceites y hierbas con propiedades antibacterianas y cicatrizantes. La miel, por ejemplo, se usaba para cubrir las heridas abiertas, gracias a sus propiedades antisépticas naturales, un método que, sin saberlo, era bastante avanzado para la época. El primer paso tras una herida era la limpieza, un proceso fundamental para evitar la infección, que era la principal causa de muerte entre los soldados heridos. La suciedad del campo de batalla, el barro, la sangre y los fragmentos de armadura o armas quedaban incrustados en las heridas y, sin un cuidado adecuado, provocaban gangrena y septicemia. Los médicos utilizaban agua o vino para lavar las heridas, aprovechando el alcohol para desinfectar, aunque esta práctica también podía ser dolorosa. Cuando la herida era profunda, el médico evaluaba si era posible cerrar la herida con suturas o si era necesario realizar una amputación. Las amputaciones, aunque brutales, eran a menudo la única opción para salvar la vida cuando un miembro estaba severamente dañado o infectado. Se realizaban con rapidez, sin anestesia, y el riesgo de muerte por shock o infección seguía siendo muy alto. Sin embargo, algunos soldados lograban sobrevivir y adaptarse a la vida con prótesis rudimentarias que Roma también comenzó a fabricar para los inválidos de guerra. Además de la atención directa a las heridas, los médicos se enfrentaban
al reto de tratar las consecuencias indirectas de las heridas, como las fiebres, la pérdida de sangre y el dolor intenso. Para el dolor, usaban preparados con opiáceos derivados del opio y para las fiebres, hierbas con propiedades antiinflamatorias. La alimentación y el descanso también eran parte del tratamiento, aunque en medio de la guerra no siempre era posible garantizar ambos. Un aspecto menos conocido pero crucial era la importancia de la higiene en los campamentos. Roma implementó normas estrictas para mantener limpias las áreas donde se trataba a los heridos y evitar la propagación de enfermedades. Sin embargo, las condiciones eran muy difíciles y epidemias de tifus, disentería y otras enfermedades contagiosas diezmaban a las tropas más que las batallas mismas. Entre las historias más impresionantes están las de soldados que, a pesar de heridas graves, regresaron a la lucha o se convirtieron en símbolos de resistencia y valentía. Estos relatos, transmitidos por historiadores y arqueólogos, revelan no solo la dureza de la guerra, sino también el espíritu indomable de los legionarios. Algunos ejemplos incluyen guerreros que sobrevivieron a amputaciones, reconstruyeron sus vidas con prótesis y continuaron participando en campañas militares o sirviendo a Roma de otras maneras. Sin embargo, no todos tenían esa suerte. Muchos heridos quedaban incapacitados sin apoyo suficiente para reintegrarse a la sociedad o al ejército. La falta de un sistema social de apoyo para veteranos era una realidad dura. A diferencia de tiempos modernos, no existía una red de asistencia que garantizara sustento o cuidado a quienes quedaron inválidos. Esto generaba un impacto económico y social significativo para las familias de los soldados y para el propio ejército, que debía reemplazar a sus filas constantemente. La atención médica en tiempos de paz también era un reflejo del sistema de guerra. Los valetudinaria y la figura del medicus militar eran pilares no solo durante las campañas, sino también en las guarniciones permanentes. En las ciudades y colonias romanas, estos hospitales se volvían centros de conocimiento médico, donde se entrenaba a nuevos médicos y se experimentaban nuevas técnicas quirúrgicas. Por último, el legado de la medicina militar romana no se limitó a la antigüedad. Muchas de sus prácticas y principios sentaron las bases para la medicina moderna, especialmente en lo que respecta al tratamiento de heridas, la higiene y la organización hospitalaria en contextos bélicos. La combinación de disciplina militar, conocimiento científico y la necesidad de mantener un ejército funcional impulsó innovaciones que sobrevivieron siglos. En la próxima parte, exploraremos casos específicos y relatos de soldados heridos, los diferentes tipos de heridas que enfrentaban, la evolución de los tratamientos médicos romanos y cómo estas experiencias cambiaron la percepción de la guerra y el cuerpo en la antigua Roma. Mientras avanzamos hacia el final de esta historia, es fundamental comprender cómo las experiencias vividas por los soldados heridos no solo marcaron sus vidas, sino también moldearon el carácter y la estructura del ejército romano en su conjunto. La guerra era un escenario brutal, donde la supervivencia dependía tanto del valor en el campo de batalla como de la eficacia del sistema médico y logístico que rodeaba a las legiones. Los testimonios arqueológicos y las crónicas históricas nos hablan de heridas desgarradoras causadas por espadas, lanzas, flechas e incluso máquinas de asedio. Las heridas en la cabeza, los brazos y las piernas eran especialmente peligrosas, y el dolor y el miedo que sentían los soldados eran intensos. Sin embargo, lo que muchos no saben es que Roma desarrolló una verdadera cultura de cuidado para sus heridos, consciente de que cada soldado era un recurso vital. Los valetudinaria, los hospitales militares, fueron pioneros en la organización sanitaria. Estos espacios, situados en campamentos y ciudades, contaban con áreas separadas para la observación, curación y rehabilitación. Allí, médicos, asistentes y esclavos entrenados trabajaban con un único propósito: devolver a los soldados a la batalla, o, cuando no era posible, proporcionarles atención para que tuvieran una vida digna. Uno de los casos más emblemáticos
fue el de Publio Cornelio Escipión Emiliano, que sufrió graves heridas durante la Tercera Guerra Púnica, pero logró recuperarse gracias a los cuidados médicos de su tiempo, demostrando que la disciplina y la fortaleza física podían ir acompañadas de una avanzada medicina para la época. Su recuperación y posterior éxito en campaña muestran la importancia de estos cuidados. A pesar de los esfuerzos, las limitaciones de la época eran evidentes. Las infecciones continuaban siendo la principal causa de muerte después del combate, y la ausencia de antibióticos dejaba a muchos soldados a merced de la fatalidad. Las amputaciones, aunque necesarias, condenaban a muchos a una vida de dificultades y marginación. Sin embargo, la sociedad romana reconocía el sacrificio de sus soldados y en algunos casos se les otorgaban tierras, pensiones o atención especial, un antecedente temprano de los sistemas de veteranos. La resiliencia de estos hombres, la valentía que mostraron al enfrentarse a la muerte y al dolor, es lo que verdaderamente define a los soldados romanos. Sus historias de heridas, recuperación y, en muchos casos, heroísmo silencioso, son el testimonio vivo de una época donde la guerra era brutal, pero también profundamente humana. En conclusión, entender qué pasaba con los soldados romanos heridos es adentrarnos en un mundo donde la medicina, la guerra y la sociedad se entrelazan de forma inseparable. Es reconocer el costo humano detrás de cada conquista, de cada expansión del imperio, y es honrar la memoria de aquellos que sufrieron en silencio para que Roma pudiera seguir adelante. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del ejército romano. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. En próximos contenidos exploraremos más secretos y realidades poco conocidas de la historia romana. Hasta la próxima.